Buenas, espero que estén muy bien. Damos gracias al Señor por un martes más poder compartir su palabra. Y como venimos haciendo, estos martes estamos desarrollando la declaración de fe de nuestra iglesia, que es lo que la congregación en Recta Martinoli creemos. Y llegamos al último punto del último aspecto de nuestra declaración de fe, que es el aspecto escatológico. Y la consigna y el punto de hoy dice: creemos en el juicio del gran trono blanco mediante el cual serán juzgados, condenados y arrojados al lago de fuego y azufre todos aquellos que rechazaron a Cristo. Y creemos en el reinado eterno del Señor con su pueblo, en el que Dios enjugará toda lágrima y donde no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque Él hará nuevas todas las cosas. El primer punto del aspecto escatológico tenía que ver con el encuentro del Señor con su iglesia, con su pueblo. El segundo punto tenía que ver con el castigo del Señor a las naciones por medio de la gran tribulación, del periodo de gran tribulación. El tercer punto tenía que ver con el reino milenial, el reino mesiánico del Señor físicamente en la tierra. Y el cuarto punto tiene que ver con lo que pasará al final de los tiempos, o cómo se desarrollará el final de la historia. Y cuando digo la historia, simplemente y claramente estoy hablando de lo que se llama tiempo, porque después de lo que la Escritura narra, no se contarán más días, ni semanas, ni meses, ni años. No habrá más mañana y no habrá noche, sino que será un eterno día, y así es como está preparado de parte del Señor. Ahora, vamos a iniciar y vamos a llegar al primer punto, la primera parte de la consigna de esta oportunidad, que es el gran trono blanco, y lo vamos a hacer a través de un punto que fue siendo de una u otra forma desarrollado en los puntos anteriores del aspecto escatológico, y tiene que ver con la cuestión de la resurrección. Ciertamente, la doctrina de la resurrección es un concepto desarrollado ampliamente por la Escritura, y el Señor lo dejó sentado de manera amplia a través de toda la Biblia. Lo tratan los profetas, hasta los libros poéticos hablan de la resurrección en libros históricos. La resurrección está también desarrollada claramente por los apóstoles, por aquellos que fueron discípulos del Señor, y también por el apóstol Pablo. Uno de los pasajes centrales para hablar de la resurrección es 1 Corintios capítulo 15. Allí el apóstol Pablo nos da el sentido, el propósito, cuál es el significado, el por qué el hombre debe resucitar, o por qué el hombre debe ser transformado. Ahora, hasta el profeta Daniel habla también de la resurrección. Ahora, la Escritura deja claramente sentado que en cuanto a resurrección hay dos clases y dos tipos de resurrecciones. La primera clase o el primer tipo de resurrección es resurrección para vida. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:20 dice que el Señor Jesús es el primero que forma parte de esa clase de resurrección. Que es el primero, Él fue hecho primicia, dice, esa es la palabra que usa, Él fue hecho primicia de los que durmieron. Es que de la primera resurrección los que forman parte del primero es el Señor, y el segundo, dice el apóstol Pablo, que son los muertos en Cristo. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Muertos en Cristo son todos aquellos que creyeron en el Señor y que fueron salvos por haber creído en Él. Cuando digo todos aquellos, es todos aquellos desde Adán hasta el último hombre que crea en Él, hasta que Él venga. Esos son los muertos en Cristo. Y los muertos en Cristo no tiene que ver con aquellos que creyeron en el Señor Jesús después de que el Señor Jesús vino. Porque antes de que el Señor Jesús venga en carne, y antes de que Dios se haga hombre, todos aquellos que creyeron en el que habían de venir también son muertos en Cristo. Nosotros creemos no en el que ha de venir, sino en el que vino, y que también habrá de venir, pero nosotros creemos en el que vino y murió y pagó en la cruz por nuestros pecados para darnos plena entrada a la comunión con Dios. Y todos los que murieron antes de la venida de nuestro Señor creyeron simplemente en el que había de venir, de manera que se cumple al pie de la letra
aquello que dice el apóstol: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos o en el que el hombre pueda ser salvo. De hecho, también forman parte de esta primera resurrección o del grupo de la resurrección para vida todos los mártires que mueran en el periodo de gran tribulación. Y esto no lo harán por una cuestión de que ellos tengan algo particular y deciden se ganaron el cielo por obras. No tiene nada que ver con eso. Ellos aún van a morir. Cuando mueran, morirán porque depositaron su fe y no doblaron sus rodillas ante la bestia. Simplemente todos aquellos que sean salvos lo serán y lo son, y lo van a hacer por creer y depositar su confianza en el Señor Jesús. Esa es la forma que está dispuesta, y así es. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, excepto el Señor Jesús. El primer grupo de resurrección, la resurrección para vida, es todos aquellos que han creído, y el Señor, el primero de ellos, es como que el que abrió la puerta de esa resurrección o de ese grupo de resurrección para vida. La segunda clase de resurrección es aquello que dice el apóstol Juan en su Evangelio, en el capítulo 5, versículo 29, cuando dice que aquellos que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación, así lo describe él. El profeta Daniel, cuando tuvo que hablar de la resurrección de los malvados o de la resurrección de los incrédulos, de aquellos que a lo largo de la historia no creyeron en el Señor, no se alinearon con el Dios verdadero, dice que resucitarán, en el 12:2 de Daniel, resucitarán para vergüenza y confusión. Así la define a esta clase de resurrección, a esta segunda resurrección, o a este segundo tipo de resurrección, una resurrección de vergüenza y de confusión. ¿Y por qué lo define así? Bueno, porque los que resuciten para confusión, cuando los incrédulos resuciten, que resucitarán exactamente y totalmente todos juntos. ¿Cuándo sucederá y cuándo va a pasar esta resurrección de los malvados? Bueno, va a pasar al final del milenio. Después de que el Señor reine por 1000 años físicamente en la tierra, los muertos, los no creyentes, desde Caín, si puedo, hasta el último no creyente del milenio, todos resucitarán al final del milenio y despertarán y estarán parados ni más ni menos que frente a nuestro Señor, en lo que tenemos como el gran trono blanco. Ciertamente también mucho se ha dicho y hay muchos que sostienen, sobre todo una rama del catolicismo, que bueno, Dios al final va a perdonar a todos, porque Él es un Dios de amor, porque Él es un Dios bueno y Él no mandará a nadie a un lugar de castigo eterno. Esto no simplemente es una falacia, sino que es una pronunciación puramente demagógica, porque no tiene nada que ver y no tiene ningún asidero lógico, mucho menos escritural, pero tampoco es lógico el razonamiento, porque todo aquel que ama algo detesta su antónimo, si puede. Todo aquel que ama la verdad detesta la mentira, todo aquel que ama la justicia detesta la injusticia, todo aquel que ama la luz detesta las tinieblas, detesta la oscuridad. Y el principio también, justamente, aún lógicamente, se puede ver que no tiene ningún asidero, pero cuando vamos a la Escritura, tenemos la base exacta de que el Señor sí juzgará al hombre en un gran trono. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. En el 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El hombre será juzgado y será ejecutada su sentencia
por el Señor de los cielos, por el Dios de la historia, por el Dios de la eternidad. Ahora, es interesante que el que va a estar sentado en ese trono, en ese gran blanco trono, el que va a estar sentado ahí, es aquel que estuvo en la cruz derramando la sangre por sus pecados, por los pecados de todos aquellos que no creyeron. Porque potencialmente la sangre del Señor Jesús es capaz de limpiar a todos los hombres. El que estará sentado en ese lugar es aquellos que ellos aborrecieron, es aquellos que ellos le restaron importancia. El que estará sentado en ese lugar es aquel que se humanizó para poder cargar con el pecado del hombre. El que estará sentado en ese lugar es el juez de toda la tierra. El que estará sentado en ese lugar es el que el hombre en la actualidad en general desprecia. El que estará sentado en ese lugar será un Dios de amor, un Dios de justicia, un Dios de poder, un Dios que aún en ese momento va a ser benevolente. Y es interesante, y es muy interesante ver que aún en ese momento Él va a confrontar a cada uno de los hombres con sus obras. Es que van a estar frente a aquel que es la verdad misma. Van a estar frente a aquel que es totalmente transparente en cuanto a justicia. Y todos los que estén allí siendo juzgados por el Señor van a también declarar que el juicio que recibieron y la sentencia que recibieron es justa. Nadie estará en ese momento frente al Señor cuando Él esté sentado en su trono juzgándolo, diciendo: me parece que usted está siendo injusto. Señor, yo quería creer, pero la verdad que no tuve la oportunidad, es que yo nunca escuché, la verdad que nunca me llegó la noticia. Nadie va a estar en ese momento diciendo: Señor, yo quería ser uno de los que estén en el camino angosto, pero no fui elegido. El Señor que esté en ese momento, el Señor que va a estar en ese momento juzgando, es aquel mismo que la Escritura nos enseña y que a lo largo de la historia lo vemos. Un Dios que no hace acepción de personas. Un Dios que quiere que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Ese Señor, ese Dios de gloria y ese Dios de amor estará allí. Es que el Señor mismo, cuando esté en el trono juzgando a cada hombre, sentenciándolo y condenándolo al mismísimo infierno, estará siendo un Dios de amor y un Dios de justicia. Estará siendo un Dios benevolente y el mismo Dios de misericordia. Estará siendo. Es que nadie que no esté y que no pase a la vida eterna y que no disfrute una eternidad con el Señor se quejará diciendo: no, yo la verdad que nunca no lo supe. Todos los que sean condenados es porque rechazaron en vida el regalo glorioso de la vida eterna, el de aceptar por fe la obra del Señor Jesucristo y que esto repercuta en nuestra vida a un nivel de transformación y a un nivel de regeneración y a un nivel de un nuevo nacimiento. El Señor juzgará en un gran trono a todos los hombres, a todos aquellos que a lo largo de la historia, desde el primero hasta el último, no han creído. ¿Qué pasará después de esto? Bueno, cuando sean lanzados al lago de fuego y azufre, los primeros que, y por cierto, también el gran trono blanco sirve no solamente para sentenciarlos, sino para también los pone en los escalones, porque no solamente habrá escalones en cuanto a premiación, sino también en cuanto a condenación. Los más perversos de seguro no van a estar en el mismo lugar que los menos perversos, y eso también está, y hay mucho también al respecto. Lo interesante es que después de que pase este juicio, este gran trono blanco, donde el Señor juzgará al hombre que no ha creído, y donde el Señor mostrará con transparencia cuáles fueron sus obras y cómo fueron estas pesadas ante el Señor de los cielos y ante el dueño de la creación. Después de esto dice que Él hará nuevas todas las cosas. Dice el capítulo 21 de Apocalipsis, el versículo 1, vi un nuevo cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Es que la tierra en la que estamos todavía va a durar muchos siglos más, un milenio por lo menos.
pero la tierra está corrompida. Desde el pecado mismo del hombre, desde que Adán pecó, la tierra empezó a sufrir corrupción y sufre y vive corrupción. Y Él la hará de nuevo, porque no entrará la tierra en la eternidad a coexistir con un Dios puro, justo, santo, perfecto e incorruptible. Por eso Él lo hará de nuevo. Es el propósito por el cual también el hombre necesita morir para luego resucitar, o si no muere, sí ser transformado. ¿Por qué? Porque es necesario, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible, es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Es que así como el cuerpo del hombre es transformado cuando resucita, así como el cuerpo del hombre será transformado en la venida del Señor cuando Él arrebate a su iglesia, con el propósito de que sea un cuerpo y que tengamos un cuerpo que glorifica a Dios. Por eso será un cuerpo glorificado, un cuerpo que refleje a un Dios glorioso. Un cuerpo que no esté en confrontación y un cuerpo que no esté en contra del Señor que lo creó, como es en la actualidad. Un cuerpo que no esté inclinado al mal, un cuerpo que no quiera pecar, sino que justamente quiera estar todo el tiempo en consonancia y disfrutando de la presencia del Señor. Por eso ese es el propósito de la resurrección, pero el propósito también por el cual Dios va a hacer nuevos cielos y nueva tierra es para que justamente tampoco haya a un nivel físico en las cosas creadas por Él corrupción. Él lo hará de nuevo. Él hará nuevos cielos y nueva tierra. Después de esto, después de que Él haga nuevos cielos y nueva tierra, dice el apóstol Juan que ve una ciudad hermosa y la empieza a describir, y es la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Ciertamente hay mucho detalle y Juan empieza a describir de cómo estaba constituido y cómo era su apariencia, cómo eran sus colores, cuáles eran los materiales que utilizaba, se ven que hay allí, el tamaño, el ancho de los muros y demás. Es una ciudad que tiene 12.000 estadios, dice Juan. Lo dice en el 16 del 21, dice: la ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. 12.000 estadios son un poquito más de 2.200 kilómetros. La Nueva Jerusalén tendrá 2.200 kilómetros de ancho, 2.200 kilómetros de largo y 2.200 kilómetros de alto. Será imponente en cuanto a tamaño, una especie de universo será lo que será la Nueva Jerusalén. Dice que tendrá 3 puertas de un lado, 3 puertas del otro, 3 puertas del otro y 3 puertas del otro. Las puertas, una de cada nombre de las tribus. Dice, y también tendrá 12 columnas. Una columna llevándole cada nombre de los discípulos o de los apóstoles del Cordero. Así estará dispuesta esta ciudad, y es ahí donde estaremos nosotros, es ahí donde estaremos todos los redimidos, es ahí donde estaremos todos aquellos que fuimos comprados y pagados por la sangre de nuestro Señor Jesús. Es esa casa, si puedo, que Él construye y que va a asentarse sobre la tierra, sobre la nueva tierra, y va a tener de techo, si puedo, los nuevos cielos. Es allí donde el Señor estará con nosotros. Es un lugar donde no habrá sol, porque todo será iluminado por el resplandor del mismo Señor. Y empieza a describirla Juan a esta ciudad y cómo es. Y en el capítulo 22 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto,
y la hoja del árbol eran para la sanidad de las naciones. Simplemente empieza a describir en el versículo 1 y 2 del 22 la vida de bendición y la vida de paz, tranquilidad y de satisfacción y de llenura en todo nivel de lo que será esa vida. Y no habrá, dice, más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. Es interesante también eso que dice, y sus siervos le servirán. Es que en el cielo no simplemente estaremos volando como sugiere la imaginería religiosa, sino que tendremos actividad y el Señor tiene preparado qué nosotros hagamos y en qué servirle nosotros a Él. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Es como que ya ahí entonces entramos en la eternidad. Entramos a vivir un estado de un día eterno donde el mismo Señor es el centro de todo el lugar donde nosotros estemos viviendo, siendo iluminados por Él, siendo reflejados por Él, siendo impactados por Él también a un nivel físico, y empieza a describir un paraíso en el cual era dispuesto para estar con su pueblo y con sus redimidos. Ahora, respecto a todo esto, me llama la atención y uno entiende cómo es y por qué es que sus discípulos amaban tanto la venida del Señor. Uno entiende también, viendo todas las cosas gloriosas que el Señor ha preparado y que Él tiene preparadas, cómo ellos y por qué ellos entregaron su vida de la forma que lo hicieron. Es que el apóstol Pablo muere de una manera una de las más crueles. Él muere, le cortan la cabeza al apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo había dicho antes, es que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, ni han pensado los hombres, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Es que ni siquiera pueden llegar a describir todas aquellas cosas que el Señor tiene preparadas para los que le aman. ¿Qué importa vivir 50, 70, 80, 90, 100 años en esta tierra comparado con una eternidad? La medida que creamos que sea la vida acá es insignificante en la eternidad mismo. Por eso ellos entendieron que la vida en realidad, el existir en realidad, según Dios, es por la eternidad y está visto por Dios desde la eternidad. Por eso en el tiempo que nosotros tengamos acá, está para que lo vivamos para su gloria, para que honremos a Él reflejando al mundo todo lo que Él es y podamos transmitir, para que otros puedan ver como el mismo Señor con la misma pasión, y podamos mostrar con la misma pasión que el Señor a un Dios perdonador, a un Dios que ama, y que otros puedan venir al conocimiento de la verdad, y que otros puedan ser parte de un Dios glorioso y un Dios de amor, y un Dios que quiere estar con el hombre, y un Dios que quiere que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Tenemos a un Dios glorioso, a un Dios maravilloso y a un Dios que es bueno en el más amplio y superlativo sentido de la expresión bueno. Y este Dios ha dispuesto todas las cosas, y es interesante que este Dios es un Dios que no cambia. Y digo que no cambia porque terminamos en el capítulo 22 de Apocalipsis a un Señor que está describiendo por medio del apóstol Juan, que está viendo al hombre en una especie de gran jardín. Y si vamos al principio de la Escritura, en Génesis capítulo 1, 2 y 3, es el hombre con Dios en un jardín. Es el hombre disfrutando de la presencia de Dios, es el hombre escuchando a Dios hablar, es el hombre estando mientras Dios se paseaba en el huerto. Él todavía, 7 milenios después y 66 libros después, sigue pensando lo mismo y sigue sosteniendo lo mismo. Y es que todos aquellos que creen en Él y quieran estar con Él puedan disfrutar de una eternidad con Él. Es así como cerramos el
la declaración de fe y con el aspecto escatológico, en el hecho o con la pronunciación de decir creemos en que Él juzgará desde un gran trono blanco a todos aquellos que no creen, y creemos también en que disfrutaremos y estaremos, no digo viviremos, pero sí también será, disfrutaremos de una eternidad, disfrutaremos de una eternidad con Él, siendo conscientes y plenamente capaces de entender todas las cosas. Y es interesante que también en ese tiempo seremos conscientes. Y qué bueno que esto también nos sirva para entender una cuestión de perspectivas, porque en ese tiempo seremos conscientes de que fue todo lo que fuimos viviendo en el mientras estábamos en la tierra, en el mientras estábamos antes de que la eternidad o antes de que la transformación en nuestros cuerpos suceda. Creemos en un gran trono blanco en el cual Dios juzgará a los malvados, y creemos también en que estaremos con Él por toda una eternidad. ¿Sí? Así llegamos al último punto de nuestra declaración de fe. Los dejo y que tengan buenas noches.